la iba a poner al final, no. Vean la sorpresa que les tengo. Van a ver la sorpresa que les tengo. Los que me conocen van a decir, te habías tardado. Te habías tardado, Yolanda. Bueno, pues ahí tenemos que el tema de la amante sobrenatural que hemos estado viendo a partir del libro de Elemir Sola. Me gustó. Ese aplauso me gustó. Muy bien. No, ese aplauso. A partir de este libro, La amante sobrenatural, en donde ya hicimos un recorrido muy interesante a través de este símbolo presente a lo largo de la historia de la literatura, ¿no? Es un símbolo presente, yo diría que omnipresente en las historias más importantes de la humanidad, ¿no? Las más importantes tienen este símbolo. Entonces, bueno, qué mejor que demostrarlo hablando de esas historias y viendo como el símbolo de la amante sobrenatural, que puede ser en muchos casos una mujer, una fémina, o en otros casos puede ser un monstruo o un amante masculino, ¿no? Como es el caso de Eros y Psique. Pero bueno, pues el día de hoy tocaba, por supuesto, a la obra más grande de la literatura universal. Creo que hasta ahora no hay otra obra más grande, más importante, de verdad. Sé que la amo y van a decir, pues, ¿cómo no lo vas a decir tú? Pero creo que hasta ahora no hay obra más importante que Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Y no obstante, a pesar de ser tan importante, tan fundamental, no es una obra plenamente conocida. Por acá en este taller ya tengo el gusto de estar con quienes han estado en mi taller de Don Quijote y hemos estado un año a lo largo de la obra. Por supuesto, hoy solo voy a tratar muy concentradamente el tema de Dulcinea y voy a dejar fuera, pero muchísimos puntos básicos importantes y fundamentales del Quijote se van a quedar fuera, pero porque no es mi intención tanto hablar del Quijote como hablar de este tema que hemos estado viendo en sesiones previas, y es la amante invisible, o pónganle el nombre que quieran, la amante sobrenatural de Elemir Sola. Entonces, pues eso, me encantó el aplauso con el que Maite recibió el tema. ¿Qué puedo decirles? Van a ver por ahí algunas imágenes. Inclusive, déjenme, no sé si alcancen a ver, pero mis aretitos, ¿sí? Son del Quijote. Hoy me los puse, me los pongo siempre en momentos así especiales. Hoy me puse mis aretitos porque quiero que esté aquí muy cerca, aunque está muy cerca, ya ven que está ahí atrás también, ¿verdad? Pero, bueno, pues vamos entonces a dar seguimiento a este tema tan bonito. Y ahí tenemos. Así es que hoy vamos a ver a Don Quijote y Dulcinea como parte de este proyecto de misticismo literario. Misticismo literario, es decir, la entrada a estos mundos que nos da la literatura, que son mundos sublimes, mundos superiores. Y bueno, para esto, obviamente, acá ahora le voy a llamar de otra manera a esta amante invisible, le voy a llamar la dama imaginaria. También en el libro que hemos estado siguiendo también se le da este título, Dama Imaginaria, como un proyecto que está dentro de nosotros, es algo que nos habita, que obviamente tiene una relación con lo externo porque es la exterioridad la que detona eso que luego surge en la imaginación, a la manera del fruto virginal, ¿no? Es decir, dentro de nosotros, sin mediación, sin mediación. Bueno, sí hay la mediación de lo material, ¿verdad? Lo material lo inspira, pero es un fruto que generamos dentro de nosotros, a través de nosotros mismos, y el exterior, lo externo, lo detona. Entonces, hemos visto que esta es una tradición poética a lo largo de varias clases que ya no vamos en este momento a seguir porque están ahí, están grabadas. Si alguien quiere ir, pues están estas otras clases, pero ya vimos que es una tradición poética muy antigua. Es más, prácticamente
nunca nos hemos desconectado de esta tradición poética y si acaso hoy a lo mejor hay que buscarla con urgencia, la encontraremos, ¿sí? O sea, la encontraremos. Habrá, por supuesto, hoy quien esté unido, vinculado a esta tradición poética. Y bueno, vimos que estuvo Dante y Beatriz como parte de esta dama imaginaria, que parte de la realidad. Beatriz pues era una mujer real, pero la Beatriz de la poética de Dante ya es una dama que surge en su imaginación y que él alimenta. Vemos también que Petrarca y Laura también es este seguimiento del tema, porque Laura, Laurel, Gloria, la gloria del poeta, es también pertenece a esta tradición de una dama de la imaginación que engendra en el poeta una obra, ¿no? Un producto literario. Y en este caso ya no estamos, o sea, ya Don Quijote no es el autor como en el caso de Dante, Dante es el autor, Beatriz es su dama imaginaria, Petrarca es el autor y Laura es su dama imaginaria. Y ahora saltamos de lleno, nos metemos en el libro porque el autor es Cervantes, ¿sí? Y ahora vamos dentro de Cervantes, cómo él va a reproducir esta tradición a partir de su Don Quijote y Dulcinea, que es la dama imaginaria de su personaje, de Don Quijote. Y tal vez, no sé, tal vez a través de este viaje vamos a descubrir, con esta probadita, vamos a descubrir por qué es una obra tan importante. O sea, ¿por qué el Quijote está ahí como un sello psíquico en el imaginario colectivo, traducido a no saben cuántas lenguas, digamos que tan vendido como la Biblia, ¿sí? Así es, pero no tan leído. Igual que la Biblia tampoco tan leída, no tan leído, ni tan leída la Biblia como vendida, ni tan leído el Quijote como vendido. E inclusive preocupante es que ni siquiera los que se dicen escritores han leído a profundidad el Quijote. Y eso es alarmante, porque digamos que es el libro sagrado por excelencia, al menos en nuestro idioma, para todo aquel que se quiera acercar a la literatura. Vamos pues a seguir con este tema. Pero, a ver, vamos a analizar. Estamos viendo a la dama imaginaria, a la dama que está ahí en la imaginación. Y les pregunto, ¿qué es el libro? Sino el acceso a mundos imaginados, ¿sí? O sea, el libro en realidad es eso. El libro abre sus puertas y tú entras a un mundo que puede darse solamente gracias al aparato imaginario que tenemos, ¿sí? A ese sistema a través del cual las palabras van sembrando imágenes dentro de nosotros y, lo más importante, van sembrando gnosis, conocimiento. Por supuesto, tenía que estar aquí esta imagen y cerraremos con otra muy importante, porque así como, bueno, Don Quijote tenía su Dulcinea, yo también tengo mi amante sobrenatural, que, bueno, no es el Quijote, es Cervantes, ¿no? Entonces, esta imagen, pues, fue de un viaje mágico que mi hija me regaló allá a la patria del Quijote, y concretamente ahí estoy en Alcalá de Henares, donde nació Cervantes. Pero a ver, yo les voy a hacer una pregunta y ahorita con esta pregunta, si quiero que todos digan que saben de El Quijote, ¿sale? Vamos a ver qué sabemos. Si alguien sabe muchísimo porque ha tomado un taller conmigo, bueno, pues lo básico. No importa que revelen algunas de los asombros que yo ya les he compartido, pero ¿qué sabemos? Primero hay que ver qué sé de Don Quijote en realidad. Ese libro tan grande, ¿no? Es muy gordito, muy gordito. Entonces, ¿qué tanto sé cuando tiene algo tan importante dentro? A ver, ¿qué tanto sé de él? Y si sé mucho, pues anímense, sé mucho, a decir sé mucho. ¿Quién quiere empezar? No necesitan todos decirme, pero sí quiero algunas voces para asentar dónde está concentrado nuestro conocimiento del libro. A ver. A ver, yo sé muy poco porque cada vez que lo leo
me doy cuenta que en cada lectura encuentro un significado nuevo. Muy bien. Entonces no sabes muy poco, sabes mucho. Sabes que entrar al Quijote es entrar a un mundo de símbolos. Esa es la palabra, un mundo de símbolos. Con ese saber poco sabes mucho. Casi estás como yo, solo sé que no sé nada. Del gran sabio, ¿no? Muy bien, Maite. ¿Quién más? Pues yo, a ver, Carmen. la primera novela en lengua hispana, ya como una verdadera novela. Y también, pues la primera de, digamos, el Renacimiento, ya después de la Edad Media, ya es la gran obra. Y coincido con esta compañera que cada lectura es una nueva revelación. En cada edad revela diferentes cosas, o sea, si eres joven, si eres maduro y si eres viejo. Decía un maestro que yo tuve del Quijote que había que leerlo en cada etapa de la vida, porque en cada etapa te iba a decir diferentes cosas. Y yo todavía no lo leo en esta de la ¿cómo se llama? De entrar a la de los 60, ya me toca volverlo a leer. Y además que tiene todos los géneros adentro de él, en cuanto a teoría literaria o a forma, digamos, adentro de él hay novelas, pues, cuentos, relatos, poesías, todo. Entonces, pues... Muy completa la participación de Carmen, muy completa, porque nos habla, primero, que dentro del libro hay muchos libros, muy bien. Y solamente yo quiero cuestionar, tramposillamente, ¿quién dijo que es la primera novela en lengua hispana? ¿Quién dijo? A ver, Antonio, cuéntanos, ¿quién lo dijo? A ver si saben quién lo dijo. Bueno, pues yo me recuerdo haber asistido a la conferencia que dio Carlos Fuentes aquí en Guadalajara y leyó el trabajo que presentó ante el Colegio de México cuando lo encumbraron ahí, y el tema era de Cervantes a Joyce. Y creo que ahí hace algunas referencias de cómo el escritor se inmiscuye, se retrata a sí mismo dentro de la novela. Y bueno, hizo una disertación que ahorita yo supongo que si pudiera conseguirla, gozaría más todos los conceptos que vertió Carlos Fuentes. Y culmina con Joyce, dice que son dos, no sé, ejemplos paradigmáticos de cómo nace y cómo termina. Nada más me recuerdo eso, y supongo que sí podemos conseguir ese trabajo de presentación de Carlos Fuentes en el Colegio de México. Debe estar por ahí el documento. Es lo que puedo aportar. De hecho, inclusive hay un video de Carlos Fuentes, pero no me respondiste la pregunta fundamental. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Y pocos son los que saben esto. ¿Quién dijo que Cervantes fue el primero en novelar? ¿Quién lo dijo? Él, Cervantes. Cervantes lo dice en el prólogo de sus novelas ejemplares, porque he sido el primero en novelar. A partir de lo que él dice, otros dicen que es el primero en novelar. No sabemos si fue el primero en novelar, igual y encontremos otras cosas, pero él dijo, soy el primero en novelar, y con esto él usa la palabra para la creación, de ser el primero en novelar. ¿Sí? ¿Me explico? Esto es muy fuerte porque ningún crítico lo ha dicho, sino que han reproducido su palabra. Y Cervantes en su época, por sus contemporáneos literatos, no fue reconocido. ¿De acuerdo? No lo reconocieron, lo envidiaron. Y como lo envidiaron, no lo dieron a conocer como debiera ser. Y a pesar de eso, fue muy conocido. Pero 100 años después es que se hace el rescate del valor inmenso del Quijote para la literatura universal. No le tocó saber
No le tocó saber, bueno, yo creo que lo intuía. Pero bueno, ¿alguien más? ¿Se fijan cómo a veces sabemos cosas y no sabemos? ¿Sí? O sea, sabemos cosas y en realidad no sabemos. Y estamos llenos de disertaciones de literatos que dicen, y a veces es como una especie de decir que dijo, pero siempre sobre lo que dijo otro y no se van a la fuente. Y la fuente fue la palabra del mismo Cervantes. He sido el primero en novelar. El poder del verbo. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar? ¿Mm? Bueno, yo sé que Angeli sabe mucho, estuvo un año conmigo. No sé si quiere asentar algo o si quiere dejar que corra. Dime, Angelín, A adelante. mí una de las cosas que más me llamó cuando estuve en la lectura del libro de todo el año fue encontrar como el sentido de esa novela de tantos siglos, que nosotros nos conectamos con las cosas que estamos viendo ahora. O sea, no es pasada, es presente. Encontrar todo el simbolismo y como la propia historia se conecta y nos lleva a reflexionar muchísimo sobre lo que él hacía y nosotros. Fue impresionante, o sea, a mí me llamaba la atención. Lo he vuelto a leer y ya lo tengo así como que cada día leo, aunque sea 15 minutos, porque eso no es de más. O sea, si quiero de veras aprovecharlo, no sé si me va a tardar 2 años más en leerlo completo, pero son los 15 minutos que le dedico al Cervantes, todo, al Quijote, todos los días, porque es como una parte de ir encontrando el simbolismo muy profundo. Aquí lo tengo a un lado y entonces cada día digo mis 15 minutos de nutrirme de algo maravilloso que va más allá y que no se lee como de un día para otro. Y entonces eso, a mí en la clase fue lo que más me gustó, descubrir ese sentido profundo y a paso a paso. No sé cuándo lo va a terminar, pero no me preocupa tampoco. Exacto, no hay prisa. Sí, no hay prisa, el camino es lo que cuenta. Y me gusta, por eso es un clásico. El clásico sigue conectando con nosotros. Conecta, no importa que que haya sido escrito en una época de la que ya queda casi nada, ¿no? O sea, la forma de vida comparada con nuestra forma de vida ya llena de tecnología y de todo esto que vivimos hoy, pues no hay. Y sin embargo, conecta. El comentario de Pepe dice, como la Divina Comedia, el Quijote unifica a una lengua. Sí, sí, Pepe, muy bien, exactamente. La Divina Comedia, pues ahí Dante lo que hace es escribirla en el latín vulgar y engendra el italiano, ¿no? Gracias a que el italiano, por esta obra magnífica, cuenta con una obra literaria y eso le da sustento. Hay la unificación de una lengua que le llamaban lengua vulgar. Y en efecto, el Quijote, pues es la obra maestra del castellano, ¿no? Que también se tuvo que unificar toda esta cuestión lingüística de los reinos, del reino de Castilla, que ya cuando queda el reino de Castilla, queda el castellano. Muy bien, Pepe, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa que sepamos? Vamos a ver, yo sé que por más que digan, de lo que les voy a contar hoy no me lo van a decir casi. Entonces, por eso pueden con libertad y si no, si ya no quieren comentar, vamos adelante. ¿Adelante? ¿Sí? Bueno, vamos entonces. Muy buenas las aportaciones, ¿eh? Muy buenas. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué vuelve loco a Don Quijote? Esto está al principio del libro. Lo vuelve loco la lectura de libros de caballería. No me equivoqué al poner caballería. No me equivoqué. Porque Cervantes, ya hay muchas pruebas, todavía hay quienes se resisten a admitirlo, pero hay muchas pruebas y en el Quijote sobre todo, pertenecía a una familia de judíos conversos, porque era el momento en España en que se les había obligado a que se convirtieran al catolicismo si querían permanecer en España, ¿sí? Era una época muy agitada. Y esto va a tener mucho que ver en el libro, porque la caballería que está presente en el libro, porque él desea ser un caballero andante, porque él lee libros de caballeros andantes, va a ser un punto importante para conectarlo con lo que hemos estado viendo acerca del amante invisible o el amante sobrenatural. Caballería nos lleva a cábala o cabalá. Cualquiera de los dos términos está bien.
cábala o cabalá. Finalmente llevan a lo que es la tradición mística, es importante, la tradición mística del judaísmo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con tradición mística? La cábala es una búsqueda constante de símbolos, símbolos que nos llevan a un nivel trascendental, que nos elevan por encima de nuestra realidad. Entonces, si cambiamos caballería por caballería y entendemos que se vuelve loco por leer libros de cábala, porque pertenecía el autor, a una tradición. En esta tradición, en la mística judía, se acostumbraba a decir que quien se acercaba a la cábala enloquecía en un plano positivo, se volvía un loco para el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se acercaba al mundo espiritual. Y entonces, en el mundo espiritual te vuelves un loco para el mundo. Porque el que vive en ese mundo hace cosas extrañas con respecto a la economía, al amor, a las relaciones. La relación con el mundo espiritual nos cambia. Entonces, esto es algo común. Los judíos reconocen muchas de estas cosas en el libro, las reconocen, las guardan. ¿Por qué? Porque no van a andarle diciendo a todo el mundo, pero el libro está lleno, cargado, pleno de simbolismo no solamente del judaísmo, está cargado del símbolo de las 3 religiones patriarcales. Y con Dulcinea quiero decirles, y también de la religión de la diosa, ¿sí? Entonces, el libro está lleno de religión en el sentido de religarnos con lo divino. No con una religión, sino con lo divino que favorece el acercamiento espiritual a una religión, ¿sí? Vamos pues a seguir. Ya van viendo que esto se torna curioso, ¿no? Entonces, ¿qué lo vuelve loco? Pues ahí en la lectura del primer capítulo, que voy a leer el primer capítulo, sí, también, porque hay muchas cosas que vamos a tomar de este primer capítulo para que queden asentadas, para que vean que ahí está, que no son locas imaginerías de la maestra, aunque bueno, si lo fuesen, tengo el permiso de Cervantes dado en el prólogo para decir de esta historia lo que guste. Ahorita les leo el permiso que me ha dado el mismo Cervantes. Entonces, tenemos que lo vuelve loco la lectura de los libros de caballería. Y tenemos entonces que entender qué son los libros de caballería, ¿sí? Los libros de caballería es el último reducto de la mística, del gnosticismo, ¿sí? El gnosticismo queda escondidillo, guardado en todos los símbolos de la caballería. Los caballeros andantes son caballeros que luchan por el bien. Entonces, esta lucha por el bien, ya lo perdemos porque decimos, pues claro, son héroes, ¿no? Los héroes luchan por el bien. Ajá, pero entonces esta lucha por el bien, por salvar a los oprimidos, por liberar a los cautivos, esta lucha ¿de qué va? A ver, voy a decírselos de otra forma. Salvar a los oprimidos, liberar a los cautivos, ¿de qué tiene eco esto? Tiene eco evangélico, obviamente, ¿sí? Entonces, todo lo que no pudo quedar en la tradición, en la ortodoxia religiosa, en lo aceptado por la Iglesia Católica como válido para toda su teología, todo lo que no pudo quedar ahí, pero que era búsqueda de bien, todo se refugia en los libros de caballería que circulan a lo largo y ancho del medioevo y que en la época de Cervantes están dejando de ser importantes, están convirtiéndose en meras historias simplonas y que él de esta manera recupera y pone su atención, la atención del lector sobre ellas. Para
hablar de la importancia de los libros de caballería. No sé si los que están en Guadalajara han ido a Lulio, la cafetería Lulio que está ahí pegadita a Chapultepec. Bueno, y si han ido a esa cafetería, no sé si se han preguntado quién era ese tal Raimundo Lulio. Bueno, ¿y por qué esa cafetería termina siendo la cafetería de muchos intelectuales? Bueno, intelectuales sí no, pero que ahí se reúnen algunos intelectuales. Porque Raimundo Lulio, o Raimund Lull, aquí tengo el libro, escribió 400 años antes de que se escribiera el Quijote, y ahora estamos a 400 años del Quijote, ¿sí? 400 años antes de que se escribiera el Quijote, por ahí del 1200, el Quijote se escribe en el 1600, concretamente en el 1605. Entonces, sí, ¿verdad? Bueno, es que luego digo 605, 606, no, 1605. Entonces, fíjense bien esto. Raimundo Lulio escribe el libro de la Orden de Caballería 400 años antes que Cervantes escribe el Quijote, y este es un libro muy serio acerca de un caballero andante y su escudero. Y es un libro que habla 100% de la mística del caballero, de los símbolos ocultos en el caballero. Y por supuesto, del amor que el caballero debe a una dama. Un amor platónico. Entonces ya entramos al terreno en el que hemos estado en las sesiones pasadas, ¿de acuerdo? El amor a este ser que no es un amor necesariamente carnal, es un amor que se engendra en esta dimensión imaginaria de lo platónico. Por supuesto que cuando se escribe el Quijote también está Cervantes muy cerca de Marcelo Ficino, que está también recuperando lo platónico. ¿Qué es lo platónico? Es las ideas, ¿no? Como arquetipos. Eso es cuando decimos lo platónico, el amor platónico. Pues ese amor que estás nada más ahí lo ves y sabes que no te vas a casar con él, bueno, pero lo tienes. Bueno, pero va más allá, va por las ideas, como el constructo de las ideas y el poder de las ideas para engendrar lo real, ¿sale? Entonces, vamos a seguir. Como ven, esto de los libros de caballería no es tan sencillito, porque nos dijeron, también estas son otras de las cosas que nos dicen los profesores, y es que el libro está escrito para criticar los libros de caballería. ¿Sí? Muchos profesores siguen sosteniendo que el libro está escrito para criticar los libros de caballería. ¿Sí? Y no es así, porque si tú lees el libro con Don Quijote, tú te das cuenta que Don Quijote los ama, que Don Quijote desea ser ese buen hombre, ese buen caballero, a pesar de que está cansado, viejo, flaco, es pobre, o sea, todas las cosas que lo convierten un héroe, un héroe, no es antihéroe, pero es un héroe agotado, ¿sí? Aquí nos dice Pepe, es una especie de apología, eso sí, a los libros de caballería. Bien, entonces hay que conocer que si tenemos libros de cábala, que es la mística judía, y libros de caballería, que es donde se guardó todo el gnosticismo, todo el saber gnóstico perseguido por la iglesia, bueno, pues, ¿qué quiere decir? Que aquí hay encerrados símbolos del libro sagrado, ¿de acuerdo? O sea, tenemos encerrados símbolos del libro sagrado. Vamos a ver. Y sí, aquí lo tengo. El Quijote es un libro sagrado. ¿Por qué es un libro sagrado? Porque pretende conectarnos de nueva cuenta con lo divino, aún en un momento en el que les parezca a todos que si queremos reconectarnos con lo divino, estamos locos. Si queremos hablar de Dios, estamos locos. Si queremos realizar una vida en base a ciertos paradigmas elevados, estamos locos. ¿Por qué? Porque no se puede. Y empieza a circular ahora por toda la sociedad una serie de facilismos que nos alejan de esta trascendencia, ¿sí? Facilismos les llamo yo. Facilismos circulan por todos lados para que no entremos al reto de la trascendencia. Bien,
¿Quién era Don Quijote? Don Quijote era un místico. En realidad, esta doble lectura del Quijote, esta lectura ya fundamental y con una hermenéutica adecuada. Hermenéutica quiere decir interpretación de los textos, y concretamente la palabra hermenéutica se utilizó para los textos sagrados y ahora se utiliza para la interpretación de los textos. La correcta hermenéutica en el Quijote nos deriva en que el Quijote es un místico. El místico no come alimento para el cuerpo, sino para el alma, ¿sí? Son cosas que nos relacionan con el místico. Yo no quiero decir que no coma nada el místico, no, pues, yo quiero decir que simplemente hay muchas de estas claves que están por aquí. Todo esto que les estoy diciendo está en el libro. No me lo estoy inventando. Al inicio hay una serie de poemas antes de que empiece la historia en sí, y le están platicando los dos caballos, el Babieca, el caballo del Cid, y Rocinante, y le dice que su amo le dice algo así como es un místico. Déjenme leérselos para que sea tal cual lo del místico. Dice, ¿cómo estás, Rocinante, tan delgado? Porque nunca se come y se trabaja. Pues, ¿qué es de la cebada y de la paja? No me deja mi amo ni un bocado. Anda, señor, que estás muy mal criado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Asno se es de la cuna a la mortaja. ¿Queréislo ver? ¿Queréislo ver? Miradlo, enamorado. ¿Es necedad amar? No es gran prudencia. ¿Metafísico estáis? Es que no como. Quejaos del escudero. No es bastante. ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia si el amo y escudero mayordomo son tan Rocines como Rocinante? Es decir, metafísico estáis, místico, tan Rocines como Rocinante. Bueno, vamos a ir ahorita más adelante con otras cosas que nos confirman el misticismo de Don Quijote. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Pues la mayoría saben de los molinos de viento, que es la iconografía que se ha reproducido a diestra y siniestra, ¿sí? La iconografía de los molinos de viento. 2 páginas, son 2 páginas, aquí en esta edición que tengo yo, son 2 páginas las que bastan para quedarse en el imaginario colectivo. 2 páginas de un montón de aventuras. Bueno, es que tienen algo. Don Quijote no se enfrenta en realidad contra molinos. Él dice que se enfrenta contra gigantes, y sí, se está enfrentando contra molinos que representan la estructura de poder imperante en la época. Porque en su vida de Don Quijote, él tuvo que ir a requisar el trigo, ¿sí? Y en los molinos se daba una cierta mafia, amparada por el reino, por surtir al reino, por surtir a la armada invencible de alimentos. Entonces, cuando él se está enfrentando contra los molinos, en realidad es el enfrentamiento contra el sistema. Por eso se queda, porque esto es universal. Pero han de decir, maestra, ¿y la amante? Bueno, ahorita vamos. Pero yo necesito darles todo este sustento, ¿sale? ¿Qué hay detrás de cada una de las figuras? Porque cuando llegue a decirles qué hay detrás de Dulcinea, necesito que entiendan que detrás de cada una de las figuras, detrás de Don Quijote, detrás de Sancho, detrás de los molinos, detrás de cada uno de los símbolos, hay algo más. Y si detrás de los molinos tenemos el sistema al que nos cuesta tanto enfrentarnos, es como ahorita el sistema político, cómo nos enfrentamos nosotros solitos contra todo un sistema, o inclusive dentro, si ya entras a la política, cómo te enfrentas tú solito contra todo un engranaje. Eres Don Quijote enfrentando los molinos y siendo apaleado por las aspas. Y es una realidad, ¿sí? Contada a la manera de esta gran metáfora. Bueno, ya casi nos acercamos a Dulcinea. Don Quijote y la mística. Bueno,
en el tema que hemos estado viendo, la amante sobrenatural representa este vínculo que tenemos con ese mundo intangible, invisible, que nos conecta con algo más allá de un mero nombre en un acta de nacimiento, ¿sí? Que nos conecta con una esencia que nos habita y que nos da un sustento, por supuesto, nada que ver con la visión nihilista de la vida, ¿no? Nada que ver con la visión del aquí y ya no hay nada más allá. Estaríamos en la visión contraria, hay algo más allá. Si nosotros montados en esta imagen, estamos en la visión, montados en este Rocinante, estamos ante la visión de que hay algo más allá, ¿sí? Y nos lo dice, como decía Unamuno, que el ser humano no podría estar persiguiendo con tanta inquietud lo espiritual si no trajéramos no decía el chip, él no decía chip, pero a mí me funciona mucho decirles, si no trajéramos el chip que nos hace andar en esa búsqueda. ¿Por qué buscas algo que no existe? ¿Por qué traes adentro esa necesidad? Y decía Unamuno que la única manera de confirmar la existencia de Dios era la necesidad del hombre de buscarlo y de encontrarlo y de hablar de él. Entonces, esa necesidad era la única huella que él encontraba porque, pues, como todo filósofo, se topa con pared a la hora de demostrar la existencia de Dios, ¿sale? De demostrar, y cuando digo la existencia de Dios, es hablar del mundo, de todo este mundo sobrenatural, ¿sale? No nada más de Dios, como el Dios que nos enseñaron en catecismo, no, sino algo mucho más grande. Entonces, Dulcinea es la amante sobrenatural de Don Quijote, porque el que conoce la función de Dulcinea se da cuenta que Dulcinea es el móvil, la que moviliza a Don Quijote para todas sus empresas. Ella, Dulcinea, es su móvil para salvar reinos, su móvil para enfrentar, cuando salva a los galeotes, a los malagradecidos galeotes, bueno, enfrenta a la misma policía de la época para salvar a unos presos. Entonces, hace muchas cosas. Ahí se me fue. Pero vamos a ver, porque estamos hablando de que es un libro sagrado, de que la religión es religarnos con esto trascendental, y vamos a ver, voy a leerles, ¿sí? Tengo que leerles el capítulo para que comprendamos las siguientes diapositivas. Sin la lectura del capítulo quedaría, la verdad, muy difícil que comprendieran. El libro está formado primero por un prólogo que todo el mundo deja fuera. Yo lo tengo que dejar fuera porque hoy no es el tema, el Quijote, pero el prólogo es fundamental. Bueno, primero que nada porque en el prólogo nos da permiso de decir de esta historia lo que queramos, y yo me lo he tomado muy en serio porque nos dice, y así puedes, y además nos habla de tú, dice, y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor que te calumnien por el mal ni te premien por el bien que dijeres de ella. Entonces, con ese permiso directito de Cervantes en su prólogo, yo me voy a decir lo que tengo que decir en esta primera parte. El capítulo primero de la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ahorita hablaremos la Mancha. ¿Qué mancha es? Bueno, mejor de una vez. A los judíos conversos les decían que su sangre estaba manchada. Eran los manchados. Y en la primera edición del Quijote, que salió con muchas erratas, más de lo normal, quien se va a investigar descubre que algunas de las erratas son guiños que quedaron ahí y ya nosotros no los tenemos, como poner mancha con minúscula. Se me haría muy raro que la primera frase en un lugar de la Mancha la haya puesto con minúscula, a no ser que quisiera decirnos algo. Y si él fue bautizado, ¿sí? Hay un acta de bautizo. De hecho, por su acta de bautizo sabemos su fecha de nacimiento. Pero su familia pertenecía a judíos conversos. Y si pertenecían a judíos conversos, había una tradición todavía viva, tratando de ser
O sea, la ocultaban porque no la podían manifestar, no podían manifestarla porque los estaban persiguiendo. Entonces, tiene que estar oculta, ¿sale? Entonces, este primer rengloncito en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. No dice no puedo. No dice que no se puede acordar del nombre. Dice que no se quiere acordar del nombre. Porque, bueno, es una mancha espiritual. No digo que estén manchados, pero así les decían en ese entonces. De hecho, yo tengo una admiración increíble. Seguramente traigo en mi árbol genealógico algo que me conecta porque me mueve tanto toda esta tradición hebrea. Bueno, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Qué curioso que empieza hablando de comida. Las primeras palabras son para que de allí, si las entendiste, partas. Si no las entendiste, te quedas en otro lado y te vas en tu hermenéutica por el lado que quieras. Vamos a entenderlas, ¿sale? Vamos a entender estas primeras palabras y tengo que hablarles de algo que sucedía en la época de Cervantes. Cervantes niño veía los autos de fe en las plazas. Eran una especie de espectáculo aterrador para que la gente, pues, si se convirtió, se hubiera convertido, ¿sale? Porque si detectaban algún tipo de equívoco en las creencias, pues vámonos a la hoguera. Esto veía el niño Cervantes. Entonces el hombre, el escritor, sabe que no puede decir las cosas abiertamente. No como ahora, que se dicen tantas cosas. Entonces se ocultaban, había un trabajo de ocultamiento. Bueno, pues seguía vigente una práctica común que era de los censores visitar las casas de aquellas familias dudosas, de los cristianos nuevos, se les llamaba cristianos nuevos, ¿sí? Y los cristianos viejos eran muy respetables porque eran viejos, todo su linaje era de cristianos, pero estos eran nuevos. Se visitaba la casa de los cristianos nuevos y se abría la olla de comida para ver qué comían, porque ahí podían ver si seguían respetando las prácticas de alimentación que ya sabemos que tiene la comida de los hebreos, de los judíos. Entonces, él está empezando primero diciendo que en un lugar de la Mancha, luego hablando de la tradición, dice que es un hidalgo de lanza en astillero, adarga antigua, y rocín flaco, místico, y galgo corredor, cacería, y los judíos decían que cuando iban a hablar de la palabra sagrada, decían que iban de caza. Cada una de las palabras de este primer capítulo tiene un contenido simbólico impresionante. Pero vamos, ¿vieron lo que comía, verdad? Pues anda, que nos está platicando lo que comía. Y luego hay muchos que se han ido a ver lo de las comidas de Cervantes, que está muy padre, tiene muchas comidas, pero vámonos. En este capítulo 1 se habla en realidad de la unidad en el Quijote de las 3 religiones patriarcales o religiones del libro. Y Don Quijote es un devorador de libros, del libro, y es un libro con libros. Este es un libro de libros, ya lo dijo Carmen, ¿no? Hay dentro del libro novelas, poemas, hay mucho. Bueno, pues en este primer capítulo les voy a demostrar cómo nos está diciendo que nuestro hidalgo lo que está es conectado con lo trascendente, a través de estar conectado con todas las religiones como una sola. Estos son los símbolos de las 3 religiones patriarcales. Si alguien no sabe, vamos a dar rápidamente. Patriarcales implica que hay un Dios Padre, ¿sí? Hay una figura masculina como divinidad, y religiones del libro porque tienen un libro sagrado. Y estas 3 religiones pues son el Islam, el judaísmo y el cristianismo o catolicismo. Bueno, no son lo mismo cristianismo y catolicismo, pero bueno, vamos a llamarle cristianismo, ¿sale?
para abarcar todo. Entonces aquí tenemos los símbolos, este es el símbolo del judaísmo, este es el símbolo del cristianismo, este es el símbolo del islam, en orden, obviamente, de aparición de las religiones. La primera religión fue la de los judíos, el judaísmo, fue anterior al cristianismo, luego el cristianismo y luego el islam, ¿sí? Y con los alimentos nos está remitiendo, este hidalgo comía, dice que en la semana salpicón, ¿verdad? Las más de las veces salpicón. Y luego dice que otro animalito, pero, o sea, no nos importa lunes, martes, miércoles, jueves. Nos importa viernes, sábado y domingo. ¿Por qué? ¿Por qué nos importan viernes, sábado y domingo? Bueno, porque tienen relación con los 3 días sagrados de estas 3 religiones patriarcales. Las lentejas los viernes, dice, hacen un doble guiño al Islam. ¿De qué manera hacen un guiño al Islam? Bueno, primero que nada, leemos en la tradición hebrea, en el Génesis leemos que hay que esto se los cuento, luego volvemos acá. Bueno, ya sabemos que Abraham y Sara Abraham es el gran patriarca, ¿no? El gran patriarca del pueblo hebreo. O sea, le dice Dios, tendrás hijos como estrellas que hay en el cielo. Y Abraham está casado con Sara. El problema es que le dijeron que iba a tener tantos hijos como estrellas en el cielo y Sara ya es muy mayor y no ha podido quedar embarazada. Y lo que hace es, pues que es una costumbre común en esta época, le entrega a su esclava Agar a Abraham para que tenga un hijo con ella, porque la promesa de la abundancia de hijos no puede quedar sin cumplir. Entonces ella le entrega a Agar para que tenga un hijo, y cuando van a nacer ese hijo había un rito, es un rito que todavía existe en algunas tribus que viven en un sistema arcaico de ritos, pero es un rito en el cual cuando se quiere la mujer, la esposa oficial, va a adueñarse de esta maternidad de la esclava, entonces a la hora de nacer va a estar ella ahí con sus piernas abiertas, la esposa oficial, para que el bebé, a la hora de que sacan al bebé de la madre, lo pasen a través de sus piernas también de la esposa oficial, para que de esa manera se incluya en el linaje, ¿sale? Como una forma de respeto también a la figura femenina, que no está dando a luz, pero que se adueña del hijo. La cuestión es que pasan los años y Sara se embaraza, ¿sí? Este niño, el niño nacido de Agar se llama Ismael, pero la cuestión es que pasados unos años Sara se embaraza y Sara va a dar a luz a Isaac, ¿sí? Isaac, que luego, bueno, hay muchas historias bíblicas muy interesantes que nos remiten luego a la relación esta con lo divino, pero no me quiero ir por otros lados. Pero cuando Isaac crece, pues Sara empieza a ver que, pues que no es el mayor, que luego, que ella quiere que sea el mayor, y entonces le dice a Abraham, ¿sabes qué? Tienes que exiliar a Agar y a Ismael, porque, o sea, el heredero es mi hijo. El heredero de la promesa de Dios es Isaac. Y Abraham, pues, fuerte, manda a Agar y a su hijo al desierto a morir. Pero bueno, no mueren porque Dios le dice, de todas maneras, Abraham le dice, no te preocupes, cuidaré de ese hijo porque también es hijo tuyo y también será el padre de un gran pueblo. Entonces ya medio se tranquiliza, o yo no sé si esas palabras fueron para que nos tranquilizáramos nosotros y no dijéramos, ay, qué bárbaro Abraham, pero bueno, ahí está Dios diciéndole, no te preocupes, será padre de un gran pueblo, mándalo al desierto. Y a la esclava Agar, cuando ya abandona al niño llorando en el desierto, le dice, no lo abandones, Dios está contigo, será padre de un gran pueblo, y es el pueblo árabe que luego engendra el Islam. Así es que el primer guiño es que hay una primogenitura no respetada, que ese es el pleito, ahorita el pleito que genera tantas guerras. El pleito es que son los lugares religiosos, son estas cuestiones religiosas, y es porque hay una primogenitura no respetada. Pero hay otro pasaje bíblico
donde tenemos una primogenitura hurtada. Estos dos pasajes bíblicos, el primero es el que genera el Islam y el segundo es el que habla de las lentejas. Cuenta Fraser, un estudioso de estos temas, que antes de que fuera valorada la primogenitura, era valorada la ultimogenitura, o sea, el más chico. Y este pasaje es una especie de evidencia de ese tiempo arcaico en que era más bien valorada la ultimogenitura, o sea, el último hijo. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con el robo de primogenitura de Jacob a Esaú. ¿Cómo es ese robo? Bueno, pues tiene Isaac, sus dos hijos, Jacob y Esaú, y en realidad el que está muy cercano a la madre y el que tiene como mucha inteligencia y el que debiera de ser el nuevo patriarca, pues es el segundo. Así es que la madre es la que le indica de qué manera puede ganarse la bendición del padre, por un lado, disfrazándose, y por otro lado, pedirle al hermano que le dé su primogenitura. ¿Cómo le da Esaú su primogenitura a su hermano Jacob? Porque un día llega muy cansado y muy hambriento de casa y la madre había estado preparando junto con Jacob unas lentejas deliciosas y le dijo, ve, ofrécele las lentejas y dile que solo se las vas a dar si te entrega la bendición de la primogenitura, o sea, la primogenitura. El otro estaba tan hambriento que le dio la primogenitura. Vamos a volver al Quijote y vamos a volver a este primer capítulo y a estas primeras palabras del libro. ¿Qué come los viernes? Vamos a tratar de ver si esto no es locura de la maestra Yolanda, pero es el viernes. El día sagrado del Islam es el viernes. Hay dos guiños al robo de primogenitura, que es esto que están insistiendo tanto. El destierro de Agar e Ismael al desierto y el relato del robo de la primogenitura por medio de las lentejas. Y el hidalgo... ¿Mande? ¿Alguien comentó algo? Bueno, y el hidalgo lo que come es el viernes lentejas. Eso come el viernes el hidalgo, lentejas. Pero bueno, podrían ser coincidencias. Si quieren creerlo así, vamos a ver entonces el sábado. Vamos a ver el sábado que come nuestro hidalgo. Pues el sábado come duelos y quebrantos. Y aquí el guiño es que lo leas literal, por Dios. ¿Sí? Es un platillo importante de la Mancha, ¿eh? Es un platillo importante. Pero también es un platillo que es un juego de palabras del pueblo judío desde cuando estaba padeciendo y siguió duelos y quebrantos. Y el sábado es el día sagrado del judaísmo. Ya son dos. Si el domingo no checa, me pueden tirar a Lucas. Pero si el domingo checa, si el domingo checa, con lo que viene después de Dulcinea, ya no me pueden decir que no, ¿sale? Si checaron estos, lo que viene de Dulcinea, bueno, por más loco que parezca. Bueno, sí, que parezca loco como Don Quijote, me late. Bien, el domingo, ¿qué come? Algún palomino por añadidura los domingos. Palomino, una palomita, la paloma del Espíritu Santo, y la come el domingo, el día sagrado del catolicismo o del cristianismo. El domingo, el día del Señor. Yo diario que explico esto sigo en shock. Cuando lo explico sigo en shock. Las que ya me lo han oído, Angelín, Magda, creo que también Aida, sí, también Aida, o sea, pero yo sigo en shock. Yo lo puedo decir una y otra vez y sigo en shock. Porque digo, a ver, ¿cómo? O sea, a ver, ¿cómo? Entonces, ¿qué hemos hecho con la literatura? ¿Cómo la hemos convertido en algo tan superficial, por Dios, que no cuidamos cada palabra? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados,
lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda, 3 partes, 3 religiones patriarcales, que consumían las 3 partes de su hacienda, de su vida, bueno, fuerte, ¿no? Fuerte. Seguimos porque ahora viene, y Dulcinea, ¿qué parte del proyecto divino es? No sé si primero vamos a leer, no, primero vamos a leer más del capítulo antes de pasar con Dulcinea. Si cada uno de estos días es una religión, vamos a ver quién es Dulcinea en este proyecto espiritual. Dice, tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Ojo, tenía una ama de 40 y una sobrina de 20. Ahorita vamos con eso. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se dejaba entender que se llamaba Quijana. Ni siquiera sabemos el apellido exacto. ¿Por qué? Porque es una época de cambios de nombres. Con la conversión también había un cambio de nombres. Tenían que convertirse y cambiar de nombre. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Es irónico, nuestro Cervantes. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Sí, pero ¿cómo nos va a contar la verdad? Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fiánegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuanto pudo haber de ellos, y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famosísimo Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sinrazón. Sigue, pero es que me quiero quedar con la razón de la sinrazón. Es que cuando hablamos de amante invisible, de amante sobrenatural, del novio monstruoso y de etcétera, estamos hablando de la razón de la sinrazón. O sea, de que hay una razón allá atrás, una razón irrazonable, una razón irreconciliable con un sistema racional. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, me dicen, ya saben que si no, me dicen no. Bueno. Y también cuando leía, los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Pareciera una especie de crítica a los libros de caballería que ya eran pura habladuría, pero también de paso nos dice, ando hablando de algo muy elevado. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarlas. Y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido. Eso es la cábala. Que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles. No, claro, Aristóteles no lo entendería. ¿Sí? La mentalidad aristotélica no entendería esta mentalidad mística. Si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, es decir, la eternidad. Y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra como allí se promete.
Y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ellos y otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero. O sea, tenía discusiones con el cura, ¿sí? Sobre cuál había sido el mejor caballero. Bueno, ¿dónde vamos? ¿Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula? Amadís, Amadios. Amadís, de ahí es, de Amadios. Mas maese Nicolás el barbero del mismo pueblo decía que ninguno llegaba al caballero del Febo. Entonces hay una especie de pugna de los tres, de él, de Don Quijote, del cura y del barbero. Están hablando, si lo leemos en esta segunda lectura, pues hay una especie de discusión mística, ¿no? Sobre cuál, que luego le queman sus libros, como en la Inquisición donde se queman los libros que no. Hay otro capítulo donde le queman sus libros. Pero bueno, ese no lo vamos a leer. Vamos a ver en qué momento aparece Dulcinea. Ya va. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito y dice que, en efecto, estamos perdiendo un chorro de cosas interesantes, pero como necesito llegar a... En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. ¿Y qué fue? Que le parecía convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes ejercitaban, deshaciendo todo género de agravios y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginabas el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así como estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio prisa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo, oigan bien, fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos. Acá, en Raimundo Lulio, nos dice el símbolo de cada una de las armas del caballero, ¿sí? Eso es para otro curso, pero cada una de las armas hablan de armas espirituales. Entonces se pone a limpiar las armas de su bisabuelo, es decir, de los ancestros, que tomados de orín y llenas de moho luengos siglos sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta y era que no tenía celada de encaje, sino morrión simple. Y bueno, y es una ternura porque lo que le falta él lo hace, ¿sí? Y lo hace y no le queda muy bien, pero aquí también juega mucho con nuestra risa, nos da ternura, el caballero nos sonreímos. ¿Por qué? Porque necesita tenernos con las defensas bajas. Cervantes, que es un sabio. No, tenemos que estar con las defensas bajas, porque nos va a estar mandando un montón de información y tienes que estar en la risa, en el gozo, jijiji, jajaja, y por acá abajo va toda la información, a través del inconsciente. Fue luego a ver su rocín. Primero ¿qué fue primero? Bueno, primero leer, primero contactar con la tradición escrita. Luego, las armas de sus antepasados, contactar con la tradición oral. Luego, fue a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, o sea que estaba el pobre Rocinante no estaba muy fuerte, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca del Cid con él se igualaban. 4 días se la pasó en imaginar qué nombre le pondría. Porque, según se decía, él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido. O sea, hay que poner un nombre. ¿Se imaginan cuando había este cambio de religión, qué nombre nos vamos a poner? ¿Se imaginan que nosotros tuviéramos ahora, que hubiera alguna situación, toco maderita, y aquí de Don Quijote precisamente, miren de mi estatuita, ay, que trae un rosadito en la mano la estatuita, todos los símbolos en sincretismo? Bueno, ¿se imaginan que nosotros
Habrá quien diga, ay, no importa, yo no soy muy religioso, pero habrá quien diga, ¿cómo? ¿Por qué me obligas a creer en algo más? ¿Se imaginan que si no lo haces, pues te tienes que exiliar o morir? ¿Se imaginan eso? ¿Sí? O sea, lo que era sentir. Y además, ahora, bueno, ya te convertiste, aceptaste convertirte porque no te quedaba de otra. Ahora cámbiate el nombre. Ya no puedes tener ese nombre que tenías. Cámbiate el nombre. Esta era una afrenta, pero era una necesidad. Así es que el cambio de nombres también tiene muchísimo que ver. Si todo eso está en las primeras páginas, imagínense lo que hay en este libro. Es una Biblia literaria. Bueno, pues entonces, ahí está pensando en el nombre, ¿sale? Y bueno, ya se puso Salto. Puesto nombre y tan a gusto a su caballo, que le puso Rocinante, y que según la cábala judía, tiene que ver con voluntad. Es decir, que él va marchando sobre su voluntad, va hacia todas las aventuras sobre su voluntad, que a veces es un poco débil, ciertamente. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérselo a sí mismo, y en ese pensamiento duró otros 8 días. Y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada o no Quesada. O sea, por el nombre actual sabemos que tal vez se llamaba. Como no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino, perdón, como unos quisieron decir, pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por hacerla famosa, pues Amadís de Gaula, así quiso como buen caballero añadir el suyo al nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha. Bueno, allí está. ¿Cuál es su patria? Con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria y lo honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse. Porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas, y fruto, y cuerpo sin alma. Decía él, si yo por malos de mis pecados o por mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no sería bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida, yo, señora, soy el gigante Caraculimbro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás, como se debe alabado, caballero Don Quijote, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí. Es decir, todo lo que va a hacer el caballero, todo tendrá que llegar a ser don, trabajo, regalo, vencimiento para su dama. Ay, caray, ¿y por qué no dice para Dios? Entonces la dama, así como en Dante, cuando llega al cielo, hay más fanfarrias cuando se encuentra con Beatriz que con Jesucristo, porque Beatriz es su dama, Beatriz, beatitude, lo trascendente, la beatitud del cielo, lo divino y nombres, etcétera, que le quieran poner cada quien. Nos faltan palabras, ¿se dan cuenta para hablar de esto? Bueno, pues igual, así como en la Divina Comedia, en el cielo, el encuentro con Beatriz es excelso y es a través de todos los cielos a los que lo lleva. Igual acá es más su dama y todavía no acabo con esto porque me falta lo que traigo acá. ¿De quién es Dulcinea? Que ya lo están viendo, ¿no? Oh, ¿cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso? Y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue, a lo que se cree,
que en un lugar cercano del suyo había una moza labradora de muy buen parecer. Estoy cansada de insistir a la gente que dice que Dulcinea era fea, que en ningún momento en este libro dice que era fea. Estoy cansada de insistirlo, es gente que no lee. Vuelvo a la lectura, o sea, Dulcinea en la forma de moza, claro, era una moza fortachona, una moza del campo, pero dice de muy buen ver. Por eso luego fue Sofía Loren, ¿no? Una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado. Dante un tiempo anduvo enamorado de Beatriz, la convierte en su divinidad en la Divina Comedia. Y aquí Don Quijote convierte a su amada de otra época, anduvo enamorado, un amor platónico totalmente, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo ni le dio cata de ello, como Beatriz. Llamábase Aldonza Lorenzo y a él y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos. Y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Se acaba el capítulo 1 y les quiero hacer una pregunta. ¿Parece aquí nuestro Hidalgo loco o tiene una forma de pensar muy de hermenéutica? Está conscientemente poniendo los nombres. Entonces vamos a esto en lo que estábamos. Ya vimos, regresamos, qué es lo que hay en este primer capítulo, las 3 religiones patriarcales, pero son las 3 religiones patriarcales y algo más. Este primer capítulo habla ciertamente de las 3 religiones patriarcales a través de los alimentos y los días señalados, días sagrados, pero además, y Dulcinea, ¿por qué pone usted 3, maestra? ¿Y por qué una está fellita, otra está linda y otra, bueno, ¿por qué 3? Vamos a hablar de algo que en ese momento solamente en la tradición de la caballería seguía y en la mitología celta, por supuesto, que es la triple diosa. Dulcinea está siendo el símbolo para hablarnos de la diosa. Y pues como no podía poner al Hidalgo enamorado de 3, pero esta es la representación de una religión de la diosa. Omnipresente en el Quijote. Omnipresente. La diosa es la madre universal. Ella es la fuente de la fertilidad, de la sabiduría infinita y del amor. La diosa, a la vez que representa el carácter femenino de la creación, también representa los estados de la vida como triple diosa. También se asocia con la energía femenina, el misterio y habilidades psíquicas. A menudo se ve el símbolo de la triple diosa, ahí está, en coronas u otras piezas de la cabeza, especialmente. ¿Por qué de la cabeza? Allí reside la fuente de la imaginación. Este es el seguimiento de una tradición poética, la que hemos estado viendo en las otras sesiones. La tradición poética de la antigua Europa se basaba en principios mágicos en los que la diosa como musa jugaba un papel importante y sus símbolos servían de parámetros para el desarrollo de un tema. La tradición de los bardos que iban de pueblo en pueblo y recitaban a la sombra de un árbol o junto a la chimenea de una gran casa fue la fuerza principal que gracias a la transmisión oral mantuvo con la vida la mitología que se había extendido en las primitivas civilizaciones y que no había muerto porque no puede morir. El propio Sancho está siempre con la tradición oral, los refranes.
En ese mismo capítulo, el 1, porque estamos nada más en ese capítulo para hablar de Dulcinea, bueno, luego voy a hablar de otro momento de la obra, en la segunda parte, donde se encanta a Dulcinea, pero en ese mismo capítulo, el 1 de la primera parte, el hidalgo tiene en casa, ya lo leí, un ama, una sobrina y está enamorado de Aldonza. Estoy viendo algo que no, me pregunto yo, porque siempre me lo pregunto, estoy loquilla y no. Un ama de 40, una sobrina de 20 y Dulcinea en medio. Reflejo de la triple diosa en el primer capítulo, ya dadas. La doncella, la mujer y la anciana, que hace que no, ya sé que 40 años no es anciana, pero recuerden de que Don Quijote tenía 50 y pues y ya decía que, o sea, las edades por favor son simbólicas para la época. ¿De acuerdo? Si la de 40 está reflejando la anciana, véanlo en el sentido de la sabiduría, ¿sale? Aunque luego el ama no es muy sabia porque se pone a quemar libros, pero los poetas de la antigua Europa adoptaron a la triple diosa como musa. Principalmente sus 3 aspectos formaban casi un círculo mágico de iniciación, ¿sí? Iniciación, nacimiento, desarrollo, la vida y el final, la muerte. Entonces, Dulcinea, como mujer idealizada, está en contacto con este arquetipo, el de la divinidad femenina. La diosa madre, y concretamente tomada ella en su manifestación intermedia, la de la mujer que puede inspirar al caballero, sus grandes hazañas. Por supuesto, Dulcinea nos dice ahí, y él lo sabe, que es una labradora, ¿sale? Una labradora, a la que él le da el nombre de Dulcinea, es decir, de este mundo natural, inmediato, comunitario, tomamos nosotros el elemento para mandar a la imaginación los vuelos de algo más grande. En la segunda parte, el Quijote son 3 libros. Lo que pasa es que nada más nos hablan de 2, pero son 3 libros. El Quijote es la primera parte, ¿sí? Escrita en 1605, déjenme confirmarles, porque luego... Sí, en 1605, la primera parte. Sí. Después el Quijote se termina, tiene éxito, pero no, la obra maestra no es solo por esta primera parte, que ya es grande. 10 años después, en 1615, aparece un apócrifo que no incluyen en las versiones, porque como es apócrifo, no se sabe de quién es. Los que han seguido mis clases saben que yo pienso que es de Cervantes. Y yo pienso que es de él. Y tengo todas mis defensas, ¿no? Pero bueno, esto lo dejamos para otro momento. Y la segunda parte aquí, validada, pues. Entonces el libro son 3 libros. La primera parte, el apócrifo, si no quieren creer que sea de él, póngale apócrifo. Y la segunda parte oficial. Entonces, si fuera los 3 de él, en la primera parte tenemos una marcada tendencia al judaísmo. El judaísmo, ya sabemos que de estas 3 primeras religiones, el judaísmo es la primera que aparece. En la segunda parte, en el apócrifo, perdón, la tendencia está muy marcada hacia el catolicismo. Aparece Don Quijote hasta rezando el rosario y bueno, catolicismo. Y rechaza a Dulcinea. En el apócrifo hay un rechazo de Dulcinea, ¿sí? Es como un rechazo de la diosa. Y en la tercera, bueno, segunda parte oficial, para mí tercera, hay una atención esmerada, por supuesto se sigue atendiendo a todas las religiones, pero hay una atención esmerada hacia el Islam, los moros, porque se acababa de dar en 1609 la expulsión de los moros. Hay una grandeza olvidada, no atendida en el Quijote. Y en esta segunda parte oficial de Cervantes, así le digo yo, segunda parte oficial de Cervantes, en esta segunda parte vemos que
Ay, perdón, esto era de la metamorfosis de la imaginación. Es decir, la capacidad que tenemos nosotros con la imaginación de hacer una metamorfosis de lo real. Pero yo de lo que quiero hablar es de la Dulcinea encantada de la segunda parte. Cuando Sancho, para no revelar su verdad, porque su verdad es que no llevó la carta a Dulcinea y no le quiere confesar eso a Don Quijote, le dice que sí la encontró y le dice que es esa Dulcinea, que es una mujer que nada que ver ni con Aldonza ni con la mujer imaginada, que huele a, dice Don Quijote, ay, pero es que cómo me la encantaron, hasta el olor le encantaron, huele a ajo. Esta segunda parte, con el final tan desgarrador, es esta nuestra realidad donde Dulcinea está encantada. Es esta la realidad que vivimos todos, con una Dulcinea encantada. Nos han dicho que es esa que no es, no Aldonza, sino una que inventó Sancho para salirse por la tangente de su mentira.